Buenos días, bienvenidos al curso de integrales indefinidas. Vamos a empezar hoy con la primera lección de este curso. Cuando habéis estudiado la derivada, os habéis encontrado con el siguiente tipo de problemas. Si os dan una función, vamos a llamar a la función f mayúscula de x. Este sería el dato del problema. Os dan una función f mayúscula de x y os preguntan que calculéis su derivada. La derivada de esta función será una nueva función, llamémosla f minúscula de x, que será el resultado. ¿Vale? Este proceso es el proceso de derivación. Os da una función como un dato, calculáis la derivada de esa función y el resultado será lo que os pregunto, calcular la derivada de una función. Pues bien, vamos a definir ahora lo que es la operación inversa de la derivada. ¿Vale? La operación inversa de la derivada. Es decir, que si dan como dato una función f de x, uno busca como resultado una función, vamos a llamarla f mayúscula de x, tal que la derivada de f mayúscula de x sea igual a f de x. Este proceso lo podemos llamar antiderivación, ¿de acuerdo? Y es el proceso inverso de la derivada. Si con la derivada partimos de una función y calculamos su derivada, aquí partimos de una función y calculamos una función cuya derivada, la derivada de f mayúscula, tiene que ser esta función. Este proceso se llama antiderivada, o también esto se llama integración. ¿Vale? A esta función, a la función que buscamos, a la función cuya derivada es el dato que nos dan, es decir, nos dan este dato, y la función cuya derivada es el dato, a esta función se le llama primitiva. E insisto, la primitiva de una función es una función cuya derivada es precisamente la función original. ¿De acuerdo? Vamos a usar la siguiente notación. La primitiva de una función viene dado por la siguiente notación. F de x, la primitiva de una función, es igual a la integral de f de x por diferencial de x. No vamos a explicar el origen de este símbolo, pero esta es la forma en que se representa la primitiva de f de x. Esta función de aquí es el integrando. Insisto que el integrando es un dato. Lo que se nos da es el valor del integrando y buscamos la primitiva. Esta sería la primitiva. ¿Vale? Es decir, nos dan como dato una cierta función y buscamos otra cuya derivada sea esa función. Y este proceso, esta operación, se llama antiderivada, o también se le llama integral indefinida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aquí un poco. Vamos a ver esto y vamos a resumir un poco. Esto es la integral indefinida. Esta es la definición de integral indefinida. Integral indefinida de la función f de x, ¿vale? Este símbolo se lee. Este es f de x, este es la integral indefinida, este es la integral de aquí, esto se llama integral de f de x diferencial de x. Este símbolo de aquí se le llama diferencial de x. Bien, y la definición de esto, la definición de f de x, es decir, la definición de la integral indefinida,
es que la función a primitiva es tal que su derivada si esta es la integral indefinida, la definición de la integral indefinida es la primitiva es una función tal que su derivada es igual a f de x, al integrando. ¿Vale? Repetimos otra vez. Definimos la integral de f de x diferencial de x como una nueva función que se llama primitiva de f de x, que lo denotamos por f mayúscula de x como una función, por definición, tal que su derivada es igual al integrando. Este símbolo de aquí se llama d de x o diferencial de x. Este es el símbolo de integración. Este símbolo de integración es también la integral o el símbolo integral. ¿Vale? Entonces podemos concebir la integral indefinida como la operación inversa de la derivación. Si la derivación partimos de una cierta función y calculamos su derivada, aquí hacemos al revés. Partimos de una determinada función y calculamos otra función que es su integral y que se define por el hecho de que la derivada de la función que encontramos es igual a la función original. Fijémonos que si nosotros tenemos en el proceso de derivación, si partimos de una función, obtenemos otra función. Pero aquí en realidad puede haber infinitas primitivas. Una función dada tiene infinitas primitivas. Vale, infinitas primitivas. Porque, por ejemplo, si f de x es una primitiva de x, entonces la función f de x más una constante, si hacemos su derivada, nos quedaría f' de x más 0, o sería f de x. Así que si f de x, f mayúscula de x, es una primitiva de f minúscula de x, f de x más cualquier constante arbitraria, este número es arbitrario, pero constante, cualquier número arbitrario también es una función que es una primitiva de x. Luego una función cualquiera tiene infinitas primitivas y todas ellas se diferencian por precisamente el valor de una constante. Bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Mientras tanto borramos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que queremos calcular todas las primitivas de la función f de x igual a 2x. Bien, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que si derivamos x cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x. Por consiguiente, eso quiere decir que una primitiva de 2x es precisamente x cuadrado. X cuadrado, por lo tanto, podemos escribir lo siguiente, que la integral de 2x diferencial de x, esta integral, que es una primitiva de la función f de x, es decir, es una primitiva de esta función, esa integral tiene que ser x cuadrado. Como por otra parte hay infinitas primitivas de cualquier función que se diferencian precisamente por una constante arbitraria, esa integral indefinida tiene que ser igual a x cuadrado más una constante arbitraria. Esto es lo que se llama una constante de integración es una constante de integración que es en principio un valor arbitrario. En principio nosotros podríamos fijar este valor de la constante de integración si nosotros imponemos alguna condición adicional. Por ejemplo, esto representa, este es el conjunto de todas las primitivas de 2x. X cuadrado más t con t una constante arbitraria son todas las primitivas que puede tener 2x. Nosotros podemos imponer algún tipo de condición, por ejemplo, podemos buscar, por ejemplo, nos pueden preguntar, busca la primitiva de 2x tal que pase por, pues por ejemplo, pase por 1, 3. Pase por el punto 1, 3. Entonces eso quiere decir que f de 1 tiene que ser igual a 3. Entonces, imponiendo esta condición, podemos obtener el valor de c.
Así que ponemos f de 1 es igual a 1 al cuadrado más t, y eso tiene que ser igual a 3. De aquí sale 1 más t igual a 3, c igual a 3 menos 1, c igual a 2. Por lo tanto, en este caso la primitiva sería x cuadrado más 2. Esto entonces sería una primitiva de 2x que pasa por el punto 1, 3. Si no nos pone por el punto 1, 3. Si no nos pone ningún tipo de condición, en principio la integral indefinida de 2x diferencial de x es x cuadrado más c. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo muy sencillo. Borramos esto. Bueno, vamos a suponer que ahora queremos calcular la primitiva de, en vez de 2x, de x. ¿Vale? Entonces lo que nosotros podemos ver es que si hacemos la derivada de 1 medio de x cuadrado, si derivamos 1 medio de x cuadrado, entonces el 1 medio sale fuera del signo de integración, la derivada de x, y eso sería la derivada de x cuadrado, que es igual a 1 medio por la derivada de x cuadrado, que sería 2x, con lo cual este 2 y este 2 se cancela y me quedaría aquí el valor de x, que es precisamente lo que buscamos. Con lo cual esto quiere decir que la integral de x diferencial de x tiene que ser igual a x cuadrado medios más una constante, como siempre. Generalmente cuando nosotros buscamos la integral indefinida de cualquier función, vamos a tener un resultado y siempre tenemos que añadir una constante arbitraria. Si nos pone algún tipo de condición, si nos dice calcular todas las primitivas de la función f de x, calcular la primitiva de la función f de x si cumple alguna condición, por ejemplo que pase por un determinado punto, pues entonces podríamos sacar cuánto vale esto, que como digo es la constante de integración. Que en principio, si no nos dan condiciones adicionales, es una constante arbitraria, que siempre hay que poner. Ya que hay en principio infinitas primitivas de una determinada función. Bueno, este sería un poco el resultado. Ya podemos ver ahora lo siguiente. Si nosotros tenemos una función de la forma x elevado a n, su derivada es siempre de la forma n por x elevado a n menos 1. Y esto es cierto para todo n. Esto es cierto para todo número real n. Cualquiera que sea este número real, sea entero, sea positivo o negativo, fraccionario, incluso irracional, esta fórmula siempre se cumple. Con lo cual esto sugiere que la integral de x elevado a n diferencial de x va a ser igual a x elevado a n más 1 partido de n más 1 más cualquier constante arbitraria. Es evidente que esta fórmula vale para n distinto de menos 1. Para n igual a menos 1 no vale, porque entonces tendríamos aquí una división entre 0. En resumidas cuentas, vamos a tener aquí una fórmula que nos va a ser muy útil a la hora de calcular integrales, que va a ser esta. Que la integral de una potencia de x elevado a n diferencial de x es igual a x elevado a n más 1 partido de n más 1 más una constante arbitraria. Esta fórmula siempre es correcta cuando n es distinto de menos 1. Podemos preguntarnos qué pasaría cuando n es igual a menos 1. Para eso simplemente basta recordar que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido con x. Por lo tanto, cuando n es igual a menos 1, lo que vamos a tener es lo siguiente, que la integral de diferencial de x partido por x va a ser igual al logaritmo neperiano de x más una constante. Y esta es la otra fórmula que necesitamos. De esta manera ya tenemos una formulita para sacar la integral de cualquier potencia de x. Y esto recuerdo que cuando n es cualquier número salvo menos 1, podemos aplicar esta fórmula. Esto en particular se puede aplicar cuando n es igual a un medio, por ejemplo, y esta fórmula de aquí se puede aplicar solamente cuando x es igual a menos 1. Bueno, por hoy vamos a acabar esta primera lección donde hemos definido lo que es una integral indefinida y hemos llegado a estas primeras fórmulas para calcular la integral indefinida de las potencias. Un saludo y muchas gracias por escuchar. Hasta otro momento.